Dios solo va a respaldar el diseño que Él te ha dado. Puedes estar lleno de buenas ideas, y debe de estar, pero tus ideas deben de ser respaldadas por Dios. Si no tienen el respaldo de Dios, no van a prosperar. Se trata del diseño y del propósito de Dios por el cual tú existes en esta tierra. Es importante que tome en cuenta la voluntad de Dios para cada diseño en tu vida. Sigo paro. Con frecuencia pensamos que hay mejores maneras de hacer las cosas que como Dios lo dice o lo hace. El ser humano en el día de hoy está buscando la forma de hacer las cosas sin necesitar la opinión o la intervención de Dios. La ciencia, en su mayoría, muchas de las cosas que hacen están en contra de Dios. Quieren independizarse de tal forma que no necesiten la dependencia de Dios o la intervención de Dios en sus vidas. Y es por eso que a veces emprendemos ciertos caminos incorrectos, porque tomamos normalmente ideas que no están siendo afirmadas por Dios. Pero al final nos damos cuenta que Dios siempre tenía la razón. ¿Me siguen? Tal vez con decepción o dolor tengamos que volver a comenzar a iniciar el camino de nuevo. Pero allí está Dios con sus brazos abiertos, dispuesto a ayudarnos a corregir las malas decisiones que hemos tomado en la vida. Aprendemos también que siempre es mejor seguir el modelo de Dios que el modelo de los hombres. Esta gente de la Torre de Babel se hicieron una torre, una gran ciudad, pero en su proyecto y en sus planes no incluyeron a Dios. Ni siquiera oraron ni consultaron a Dios. ¿Me siguen o no me siguen? Lo hicieron simplemente por hacerlo, pero no le preguntaron a Dios si Él estaba de acuerdo con eso. Dile a alguien: Dios tiene que estar de acuerdo. Dile a alguien: Dios tiene que estar de acuerdo. Díselo otra vez: Dios tiene que estar de acuerdo. Esto ocurre después del diluvio. Esta gente, esta generación que surge de Noé, después de muchos años, comienzan a tener una conversación y a decir que deberían de levantar una torre por si fueran esparcidos, y levantar un nombre, una torre. Y comenzaron a hacer planes sin incluir a Dios. Comenzaron a hacer sus diseños, y la sabiduría que le había dado Dios, en vez de usarla para trabajar de acuerdo y unido a Dios, la usaron para trabajar unido a ellos mismos. Y ellos determinaron lo que tenían que hacer y lo que ellos creían que le convenía sin haber consultado a Dios. Muchas veces somos como la gente que construye la Torre de Babel. Vivimos ideando cosas y usando nuestro potencial para desarrollar diseños, proyectos donde excluye a Dios y no incluimos a Dios en nuestras ideas. Y yo creo que es tiempo de que aprendamos de la gente que cayó. Todo el que hace las cosas sin incluir a Dios termina mal. Sigo paro. Humanamente buscamos toda la forma de hacer las cosas mejor, y a veces ignoramos que le estamos haciendo sin la opinión de Dios. Todo lo que hacemos debe de nacer de la voluntad del Señor. Sigo paro. Ahora, hay cosas, no todo lo que hacemos nace de la voluntad de Dios. Hay cosas que hacemos, decimos que no viene de la voluntad de Dios. Del verso 1 al verso 4, ellos comenzaron a planear. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron
al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, no le dijo Dios. Ellos mismos se autoaconsejaron y dijeron, levantemos una torre, hagamos un proyecto, hagamos algo nosotros sin incluir a Dios. Y no todo lo que tú haces, lo hace a veces dentro de la voluntad de Dios. Hay ungidos que hacen cosas que no deben de hacer, que no es la voluntad de Dios. Y por más llamado que tengas, por más ungido que sea, por más respaldo que tenga de Dios, si en tus planes no incluye a Dios, vas a fracasar, porque no puedes prosperar sin Dios. Sigo paro. Esta es una historia muy conocida por muchos de nosotros, la Torre de Babel. Y yo quiero señalar un punto en esta historia y te lo quiero desarrollar. Primero, esta torre nace en el corazón del hombre. Es un proyecto que nace en el corazón, en las emociones y en la voluntad del hombre. No nace en el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros estamos empeñados, invirtiendo tiempo y dinero en proyectos que no nacieron en el corazón de Dios, sino en el corazón de nosotros. Y a veces nuestros proyectos y nuestros diseños y las cosas que queremos hacer no fueron inspiradas por Dios, sino inspiradas por el éxito que vimos en otros, porque vimos la oportunidad, porque se dio la necesidad, porque vimos que a otro le funcionó. Y ese es el tipo de cristiano que anda en un va y ven, nunca se establece y nunca prospera. Virginia dice que ellos se establecieron, pero a pesar de estar establecidos, estaban caminando en arena movediza, porque no estaban, aleluya, haciendo la cosa bajo inspiración divina, sino bajo inspiración emocional. Y es tiempo que algunos de los que no vinieron hoy dejen de caminar bajo inspiración emocional y caminen bajo inspiración divina. Alguien tiene que alabar a Dios. Todo lo que nace de los hombres perece, pero lo que nace de Dios, Dios hará que funcione. Alguien tiene que alabar a Dios. Las ideas que nacen de Dios, el diablo se levanta, el diablo levanta tormenta, pero Dios levanta un Jesús que calla la tormenta. Lo que nace de Dios no puede ser detenido por lo que nace de los hombres. Esa torre se veía bien, el proyecto estaba bien, se veía bien diseñado, era una buena idea. Dayana, era una buena idea. Subamos, hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Era un proyecto bonito, pongamos un nombre. Todo se veía bien, pero había un problema. Dios no estaba en la torre, no era idea de Dios. Dios no estaba incluido, no nació del corazón de Dios, nació de la emoción de los hombres. Di conmigo, desde este día no quiero moverme por mis emociones, sino por la perfecta voluntad de Dios. Atáqueme, que le quiero profetizar. Hay gente aquí hoy. Tú no puedes ser inspirado solo porque le fue bien a Pepe. Dios tiene que hablar contigo. Tu proyecto tiene que nacer de Dios. Tus ideas tienen que venir de Dios, para que sean respaldadas por Dios y para que sean financiadas por Dios. Lo que nace de los hombres hay que estar mendigando, pidiendo, vendiendo blog, haciendo tantas cosas y pareciera que fuéramos mendigos. Lo que nace de Dios es financiado por Dios. Lo que nace de Dios, Dios mismo lo sostiene.